que ver con la historia misteriosa, por lo demás, de la Virgencita de Guadalupe. Estoy seguro que usted la conoce, y si no, tenemos detalles y pormenores de toda esa imagen de divinidad que por supuesto la sostiene. Aquí tenemos Cortina Conspiración Salfate. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. Muy buenas noches a todos quienes participarán de este tema desde ustedes, desde la casa, porque quiero decir que si la fama aplicase a los íconos religiosos de la cultura cristiana, sin lugar a dudas, yo creo que el primer lugar tiene que ver con la Virgen de Guadalupe y con este cuadro en particular que usted, si es que se encuentra en la capital del pueblo azteca, podría ir a visitar, y es algo que se lo recomiendo. Sepan ustedes... ¿Tú fuiste al lugar? Mira. De hecho, en términos estadísticos, fíjese, desde hace 2 años que la Virgen de Guadalupe tiene más visitas que la Capilla Sixtina. Y eso no es casual, queridos amigos, porque la sencilla razón de que este cuadro, y quiero que lo entiendan desde ya, es un milagro en sí mismo. Es una pintura que no fue hecha por el ser humano, no está hecho por el hombre. Es la propia Virgen quien impregnó, como un milagro en sí mismo, esta pintura sobre un ayate. Para que se vaya entendiendo, es sobre un trozo de tela que es lo más comparable a un saco de papas. Con toda esa dificultad, este cuadro que por más de 500 años hoy día persiste, es, y insistiré a lo largo de este programa, es una manifestación divina y por tanto un milagro en sí mismo. Esto data del año 1531, estamos viendo imágenes tal como hasta el día de hoy se presenta. Visita obligada, por supuesto, para el Papa cuando ha ido a México, y a no dudar que integra un proceso de visitas, de renovación de fe. Incluso Lama nos contaba que fue con su familia y que él, confesamente, no tiene mayor atracción ni vínculo con los credos cristianos. La verdad es que incluso nuestro querido compañero, que en estos momentos se encuentra disfrutando de sus vacaciones, sintió un pequeño palpitar distinto dentro de su pecho, entendiendo de que estuvo a metros de lo que es una manifestación que nos llega directamente desde el cielo, porque no es menos que eso. ¿Sabes qué, Salfa? Yo también fui, yo era niña, y tampoco tenía así como un tema de fe tan fuerte y tan profundo, y también sentía algo como bien potente, sobre todo cuando uno va pasando, viste que hay como una escalerita mecánica por la que tú pasas por el frente, y se siente algo bien impactante, como una plenitud especial. Y me acuerdo que hay un buzón donde tú le haces tus peticiones, tú las escribes y las metes en el buzón. Y en ese momento yo hice mis peticiones y después se me cumplieron todas, así, pero al pie de la letra, y peticiones de niña, que no eran cosas, eran como súper concretas, y se me cumplieron todas. Todas, te lo juro. Ahora, te creo absolutamente. Me encanta la Virgen de Guadalupe. Yo no sé si a ti te pasa algo en particular, yo sé que es muy creyente, Camila, que tú eres una persona que es capaz de integrar muchas ideologías. Tú has de alguna manera destilado distintos conocimientos que pueden provenir de distintos áreas de tanto del esoterismo como de religiones tan dispares como son las que nacen en Asia. A mí, en particular, fíjate, Juan Andrés, que de verdad la imagen de la Virgen de Guadalupe es una imagen que a mí me gusta muchísimo. Claro. Y me gusta muchísimo por varias razones, incluso razones más bien antropológicas. Creo que la idea del mestizaje que representa la Virgen de Guadalupe es maravillosa. Ella incorpora en sí misma no solamente el credo cristiano, sino que también es la imagen de una mujer de un pueblo originario, es una mujer indígena. Y en ese sentido me parece que es de una belleza tremenda, además de tener en sí misma, y aquí yo creo que tú nos puedes dar muchas más luces del tema, elementos cósmicos, desde su atuendo, ¿cómo se llama? Su capa, su túnica, gracias. Exactamente. Ella establece cosas realmente preciosas, entonces creo que ella es un personaje que va más allá, de verdad. Yo he conocido gente que ni siquiera es creyente, pero la imagen de la Virgen de Guadalupe, encuentro muy lindo lo que acaba de decir Carla, yo creo que va más allá del credo católico, y creo que eso es una cosa realmente preciosa. Sin lugar a duda. Hay que entender que la historia de la Virgen de Guadalupe parte desde el 9 de diciembre del año 1513 y llega a su máxima concretud el día 12, pocos días después. Esto parte con un milagro.
Hay un indígena que fue de alguna manera llevado al credo cristiano por unos monjes franciscanos, me refiero a Juan Diego, que posteriormente fue canonizado incluso, en donde él va, ¿cierto?, caminando por una ruta relativamente desértica, camino de tierra, digamos, que está en menesteres de buscando fruta y cosas para alimentarse, y va derecho al pueblo principal, y de repente lo que él nos comenta es que el trinar de los pájaros que estaban ahí, ¿cierto?, en medio de la foresta, comienza a entender el significado de estos sonidos melodiosos de estas aves. Entiende en definitiva como un lenguaje. Exactamente, que ojo, ese es un relato que muchas personas que han entrado en contacto con procesos milagrosos dicen que de pronto logran entender lo que las plantas quieren decir, lo que los animales quieren comunicar. Es como si entraran en esta cosmogonía donde ningún lenguaje le es ajeno, incluso con aquellas criaturas que no verbalizan, como nuestros idiomas, por ejemplo. Juan Diego, este indígena, comienza a entender el idioma de los pájaros y dicen que comienzan a llamarlo por su nombre. Se acerca en un apartado del camino y es cuando se le presenta en gloria y majestad, envuelta en una radiante luz, la Virgen, y por supuesto él la reconoce de inmediato. Él siente de buenas a primera que esto es una especie de premio o reconocimiento del mundo de la divinidad cristiana respecto a su conversión, diciendo, como bien decía Jaime, que es alguien que pertenece a los pueblos originarios, las primeras naciones, ¿cierto? Con otro grupo de creencias, con ritos que son tan distintos, ¿cierto?, a los que vemos en misa cada domingo. Y de repente ve que la Virgen se le presenta y que tiene unas palabras muy específicas, más bien unas instrucciones para él. Y le pide de manera así directa, sin darse más vueltas, que espera que le cuente esto al cura principal del pueblo, que ella le ha aparecido y que quiere que hagan un templo precisamente en este lugar donde esta imagen se abre frente a sus ojos. En el Cerro Tepeyac. En el Cerro Tepeyac, exactamente. Que era muy árido y en ese momento era invierno, ¿no? Exactamente, donde nada podía proliferar. Florecer. Y atención con eso, porque ojo con lo que va a ocurrir acá, porque hay 3 milagros que la Virgen tiene que hacer ante la incredulidad de los líderes de la iglesia local en aquel momento. Y se puede entender hasta cierto punto, porque llega fervoroso de su fe, de su nueva religión, este indígena, y cuenta que ha visto a la Virgen y la verdad que no es bien recibido. Digamos que derechamente no le creen. Es por eso que la Virgen, a partir de ahí, porque necesita convencer a los líderes, representantes de la Iglesia Católica en ese momento, que si bien ella eligió a un personaje humilde, los de la alta esfera de la Iglesia Católica no le creyeron, decide obrar 3 milagros. De hecho, los 2 primeros también fueron ignorados. El primero es que un tío de Juan Diego, este indígena a quien se le aparece la Virgen, estaba desahuciado. Se decía que le quedaba cuando mucho 24 horas de vida. Mira. Está con una enfermedad que había germinado en él, un decaimiento físico al punto que pensaban que no iba a llegar más allá del próximo fin de semana. Y de repente le dice, yo voy a sanar a este pariente tuyo como una demostración de mi poder, y para que este jefe de la iglesia, de la capilla de tu pueblo, se convenza de que yo me he aparecido solo ante ti. Perfecto. Y obvio, este hombre se levanta, no puede creerlo, milagrosamente está más sano que nunca. Van con él una vez frente al cura principal, ¿cierto?, que es Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, claro, ni más ni menos. Y aún así, él hace esta actitud necia de oídos sordos, de no querer ver, siendo que la Biblia dice que el que tenga ojos que vea, y no lo pesca. Él quería pruebas. Él quería pruebas, y la primera no le bastó. Y tienes razón, es loco porque la fe es creer sin ver. Es creer ciegamente. Claro, y él le pide más pruebas, más pruebas. Pero fíjate que ahí hay un elemento que no es menor, y que es un elemento histórico, de cómo lamentablemente la Iglesia Católica ha obrado desde una ceguera, como muy bien dice Carla. Hay un hecho que es muy importante, que es la controversia de Valladolid. La controversia de Valladolid es un juicio que se desarrolla mucho tiempo antes, en todo caso. ¿Cuánto fue esto? 1530. Ah, no, entonces no mucho tiempo antes, en realidad. Fue justamente en este periodo. La controversia de Valladolid, para que ustedes sepan en sus casas, es un juicio que se desarrolla en las colonias españolas en Latinoamérica, para ver si es que efectivamente los pueblos originarios, los indígenas de las distintas colonias, eran o no eran seres humanos, tenían alma o no.
Y en la controversia se decide que los pueblos indígenas tienen alma, y este es el dato perverso de la iglesia en todo caso, se decide que los pueblos afrodescendientes no tienen alma y por ende pueden ser esclavizados. Exactamente, ¿Por qué digo que siga funcionando para que la siga funcionando la maquinaria. maquinaria económica. ¿Por qué digo esto? Porque justamente es bien interesante lo que está planteando Juan Andrés, porque en definitiva tenemos que entender que en ese minuto la visión de la iglesia era una visión muy reactiva a que los pueblos originarios se acercaran. Si bien querían evangelizar, no había un respeto por esto. Y por eso yo insisto que es tan bella la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque aúna justamente el pueblo originario con la... llamado. Exactamente. Claro, hay un contexto que lo define y que tú lo aclaras muy bien, Jaime. Ahora a mí me recuerda mucho también a otro contexto y a otra adaptación social que tiene que ver con Jesús. Ajá. Con Jesús pasó lo mismo. O sea, de hecho, no sabemos lo que pasaría si apareciera de nuevo. Yo no sé si lo mandan a la cruz de nuevo. Exactamente. O sea, Jesús tuvo que hacer milagros, curar a los leprosos, dividir el mar, el agua en vino, todo lo que ya sabemos. Caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua, por ejemplo. Entonces, si no, él no era un enviado, no era el elegido, no era el Hijo de Dios. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo con la Virgencita de Guadalupe, que también es otra representación muy digna de divinidad. Pasa lo mismo acá, no es el mismo ejemplo, hay un patrón que y tiene que ver precisamente como aquí se estableció con este hecho histórico. Estamos hablando de 1531. Claro. En 1492 un Colón llega a este continente, imagínate. Claro, no ha pasado nada de tiempo. Y hay una negación respecto a la participación de los indígenas respecto a cuál es la importancia de cuánto ellos tienen que aportar a la iglesia. Finalmente la iglesia los veía así como, ya, ustedes bárbaros, los vamos a evangelizar y obviamente ustedes hagan caso nomás, pero ustedes decirnos a nosotros devolvernos nuestra propia creencia por ningún motivo. Oye, perdón, tengo que rectificarme, Moisés divide el mar, no Jesús. Sí, usted lo entendió claro. Pero la intención está clara, ¿no? A mí las pruebas. Sí, a mí me parece que hay un patrón y que tiene que ver también con la Iglesia Católica, ya no sin indagar mucho en eso, pero me parece que siempre hay que estar demostrando de alguna manera que acá hay un ente, un referente que tiene que ver con la Iglesia Católica, otros santos, vírgenes. Ahora estamos hablando de la Virgencita de Guadalupe, que fíjate que hay una devoción tan grande porque además es una virgen que es muy cumplidora. Tremendamente. O sea, acá no solamente hablamos desde la comunidad mexicana, estamos hablando a nivel mundial. Exactamente, porque nosotros tenemos nuestra Virgen también como Virgen del Carmen, patrona, de hecho, por supuesto, patrona de Chile, pero la Virgen de Guadalupe, la verdad es que todas, digamos, la tienen como su principal o su segunda Virgen, digamos, de preferencia. Totalmente. A propósito de lo que tú decías, esto fue en 1531, hacía solo 10 años que había descubierto Hernán Cortés México, que en ese momento se llamaba Tenochtitlán. Exacto. Y otro tema en cuanto al contexto histórico es que aparece la Virgen queriendo traer paz y consuelo a un pueblo en el que había más de 300 tribus indígenas enemigas, donde primaban los aztecas y donde al ser todos enemigos había mucha violencia, mucha guerra, sangre, pelea, y el dios de ellos era Huitzilopochtli, que era un dios guerrero. Lo pronuncia perfecto. Y su madre era una serpiente. Y Guadalupe significa Cuatlazupe, que es la que pisa la serpiente. Exactamente, que es parte de la bonita esa analogía. Sí, pues ella pisa la serpiente, la guerra y todo lo que tiene que ver con la oscuridad. De hecho, es lo que representa, ojo, este recuadro, ojo, cuando empezamos a hacer el listado de todo lo que representa, usted no lo va a poder creer. Ahora, lo que dice Carla es maravilloso, que solo al arcángel Miguel se le permite pisotear a Satanás, que es al dragón, digamos. Pisando al dragón o derechamente a la serpiente, ahí que lo tiene completamente doblegado. Primer milagro entonces, que no es escuchado, ¿cierto?, por este obispo, que es sanar de manera milagrosa, espontánea, para nunca más tener que volver a lidiar con enfermedades, al tío de Juan Diego. Como no le creen, están en invierno. Ella se aparece en un lugar que es árido, más bien, es desértico, es un poco ingrato con las flores. Por lo mismo dice, ok, voy a invertir esta situación. Lo llama Juan Diego y hace que todo ese sector de la montaña, de la noche a la mañana, donde solamente había tierras y piedras y algunos cactus. Invierno. Exacto, y invierno se puebla con un mar, echando atrás, digamos, cualquier tipo de granizo, nieve, etcétera, etcétera, se puebla con un manto de flores multicolores. Qué bonito. Que eso, inimitable, nadie podría llegar, ni que se pusieran todos los indígenas de acuerdo. Exactamente, a plantar, digamos. Ni mucho menos.
y entonces hace este llamado. Una vez más, este obispo no cree y dice, a ver, tráeme esas flores. Y aquí viene implícito el tercer milagro, porque él dice, ya le tengo que llevar estas flores. Bueno, voy a tratar de llevarle un poquito de cada una, todas las que pueda. Se saca su ponchito, que para que ustedes entiendan, más o menos, para que tengan un referente, es como un saco de papa, o sea, así de... Sí, claro. Así de irusto, digamos. Es de ayate. Claro, es un ayate, que es el nombre. Agarra, se lo saca y arma como una bolsita y junta todas las flores y llega de nuevo donde lo están esperando así, ya con una cara de lata, así como, aquí viene de nuevo este tipo a decir que habló con la Virgen. ¿Cómo? A mí, que soy el obispo, no se me ha aparecido, en mi vida me ha hablado y se le apareció a este personaje que en realidad hoy día está rayando la papa porque lo convertimos en cristiano. Mira, ese es el pensamiento que cuántas veces ha ocurrido en la historia. Abre su ayate, abre este ponchito, abre este saco y al caer las flores se dan cuenta que está impregnada esa pintura que están ahí. Qué bonito. Ojo, insisto, esto es un imposible. O sea, ¿para qué les cuento? Que esto que tiene más de 500 años, de cuántas veces han tratado de imitar eso con la tecnología moderna. No se puede hacer. Esto es una pintura que es hasta este momento irreproducible por la mano del hombre. La cantidad de símbolos que ya vamos a revisar, la cantidad de estrellas que están en su manto, lo que está pisado, el color de sus manos, todo tiene un significado profundo. Es un cúmulo, es una verdadera galaxia de símbolos lo que tiene obviamente este Virgen. Tenemos la descripción precisamente y va con esto el siguiente testimonio. Mira. El monte Tepeyac es rochoso. El monte Tepeyac es muy árido y era diciembre, por lo que encontrar rosas era algo imposible. Sin embargo, el campesino Juan Diego encuentra lo que el obispo le había pedido. Mete las rosas en un atillo y cuando se las enseña al obispo, con gran sorpresa, descubre que donde estaban las rosas aparece esta bellísima imagen de la Virgen con rasgos y vestidos indios. Jaime, ¿tú querías puntualizar algo acerca de lo que está es hablando? muy bonito esto porque efectivamente lo que está diciendo ahí en lo que acabamos de escuchar, claro, la imagen de la Virgen de Guadalupe se asocia mucho a las rosas blancas y efectivamente lo que se le pide fue que crecieran rosas blancas en el monte y era imposible. Era imposible. No, las rosas no son... Por locación y época. Por locación y época y además no son propias de Latinoamérica, del lugar. Y justamente se dan las rosas blancas y de hecho justamente la ofrenda que se le hace a la Virgen de Guadalupe hasta el día de hoy es una rosa blanca. Mira, ahí está el Entonces ese es el significado. Que yo se me había olvidado. Yo sabía que había una relación entre la rosa blanca y la Virgen de Guadalupe. Ahora, cuando abren este saco y caen las flores y de repente está y ven impregnada. Es impresionante eso, ¿eh? Esta pintura con un nivel de complejidad y detalles que ya lo vamos a ver, porque incluso hay datos astronómicos ahí. Sí. O sea, estamos hablando de mucho antes que la ciencia pudiese dar cuenta de cómo funcionaba el sistema por completo, nuestro sistema solar y cuál era la posición estelar de las distintas fechas en la época de la historia del hombre. Eso quedó impregnado por la inmensa sabiduría directamente desde la divinidad. ¿Qué es lo que pasa? Esa Virgen se dan cuenta ya en este momento innegable para el obispo porque se empiezan a revisarlo, a tocarlo y se dan cuenta de que esto es claramente, están ante un prodigio, están ante un imposible. Se le viene de inmediato una imagen que es algo que él muchas veces ha leído en misa y que es el pasaje del capítulo número 12 del Apocalipsis, libro de San Juan de Revelaciones, con que se cierra el Nuevo Testamento del libro sagrado para los cristianos, que es la Biblia. Porque la Virgen que está representada en esta pintura, además de otros datos, es la que se venía profetizando desde las Sagradas Escrituras. Como dice Apocalipsis 12, el libro de Revelaciones de San Juan, lo siguiente, mira. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza, capítulo 12, libro del Apocalipsis, y que es esta representación para que esta cultura, este dato claramente, Juan Diego obviamente no tiene ese dato, pero el obispo ya a esta altura es innegable. Ojo, este texto por supuesto que continúa y da otro dato. Que ojo, lo que voy a decir, posteriormente, esto les va a sonar quizás un poquito excéntrico, fue confirmado porque esta pintura ha sido estudiada por científicos. Escúchame, no cualquier científico,
2 de ellos son premios Nobel, uno de química, premio Nobel de química, y que simplemente su informe final, cuando le han pasado que analice esta pintura, dicen, ¿saben qué? Yo me retiro, porque la explicación que puedo dar de esto no me corresponde en mi área, porque mi área es científica humana, Claro. y esto está más allá de lo que nosotros Eso conocemos. salta. Cortito, en lo que continúa en ese texto es que dice en Apocalipsis que esta imagen de esta mujer que está pisando la luna con una corona de esa estrella está embarazada. ¿En Y uno de serio? estos científicos, sí, incluso sufriendo dolores de parto. Esto pasa, nosotros sabemos que Jesús nace un 25 de diciembre, ¿cierto? 24, ¿cierto? En esa víspera. Claro. Ya, y esto está en el 9 de diciembre. Vale decir que ella debiera estar en sus últimos días, Claro que sí. ¿cierto? Como si estuviera en labores de parto, que es lo que dice el experto en la materia, y ella tiene este pequeño bultito donde al parecer es una virgen a punto de dar a luz al Hijo de Dios, ni más ni menos. Lo que te iba a decir es que no es menor toda la historia de la tilma de la Virgen de Guadalupe, porque como tú decías, ha sido uno de los grandes dolores de cabeza para la ciencia. Sí, claro. Y uno de los grandes puntos en los que se debería unir ciencia con fe, Tal cual. que es algo a lo El que enemigo, vamos apuntando y que ya se van Sí, se ha ido cambiando separando camino. demasiado. Pero Están ya muy van en divorciados camino, hoy yo día. creo, a unirse. Pero sí, ha sido uno de los grandes ¿Sabes qué? dilemas de la ciencia. Mira, no ha podido yo resolver. quiero reabrazar lo que estás diciendo, porque esta pintura, que ya lo había deslizado Jaime, nació para algo, para unificar, que eso es religión. Religión eso. es un verbo, o sea, es la palabra, el sustantivo de que es religar. Religar es tener que volver a unir lo que alguna vez estaba junto y el hombre se dedicó a dividir. Que ese es lo que hace el diablo, lo que hace Satanás. Satanás es dividir, de hecho eso significa su palabra, ir perjuriando para que las cosas se dividan. Lo que antes estaba unido comienza a generar divisiones. De hecho, si usted se fija en las manitos, una es morena y la otra es más blanca. Ay, qué bonito. Eso es un detalle precioso porque es serio? estas dos manos juntas. Tienes toda la razón. Es esto, el pueblo querido de México, las primeras naciones que hoy día se encuentran con la fe cristiana y que yo voy a proteger. Y ustedes que vienen del antiguo continente, que son obviamente anglosajones, caucásicos, lo que tú quieras, son dos manos unidas. Qué O sea, buena. eso es, ya, solo eso es como... ¡Wow! Sí. O sea, eso es tremendo. O sea, en términos de simbología, porque, a ver, como es un profesor de arte, entre otras especialidades, Jaime Coloma, estéticamente, simbólicamente, esto es un monstruo de información. Bueno, es que eso, fíjate que eso iba a comentar, porque más allá, pongámonos en el caso escéptico a 1000, que nadie crea esta historia preciosa que estás contando. Más allá de eso, el nivel de simbología que tiene es tremendamente profundo. Y es un nivel de simbología, y aquí sí yo quiero ser súper agudo, porque es un nivel de simbología que no estaba acorde a la época. Establecer la idea de que las dos manos se junten, que una sea una mano, por así decirlo, blanca, y la otra una mano de un pueblo originario, más bien oscura, De hecho, morena. la morenita también le dicen esta vez. Ella le dice la morenita. Claro. Es muy interesante desde el punto de vista simbólico. Y si ustedes se fijan, si estamos en 1531, a ver, ese nivel de simbolismo no se daba en el arte. Es un nivel de simbolismo que uno puede empezar a ver mucho tiempo después. Claro, Toda está muy la avanzado. Está muy para la avanzado época. para la época. O sea, lo que Exacto. quiero decir es que, a ver, yo sé que es difícil de pronto para la gente en su casa lograr entender esto, pero tratemos de pensar como pensaban en esa época. Y en esa época era imposible que alguien entendiera esta juntura, menos desde una perspectiva pictórica que es claramente renacentista, que eso también es interesante. Estas segundas lecturas Estas segundas en una lecturas pintura. es muy potente. Entonces, incluso aunque uno fuera súper escéptico, ya es bastante milagroso si es que hay un artista detrás que haya hecho este símbolo.